Bienvenidos a esta edición especial de Autores de Historias dedicado al coloquio Historiadores ante el plebiscito, realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, pues como la idea era realmente tener un conversatorio, ya veo que, Alexis levanta la mano, vamos a proceder con unas 5, 6, 7 preguntas, por favor Ricardo, tratemos de que sea breve, las ponencias paralelas las dejamos tal vez para otro evento, muy puntuales, entonces algunos les conozco el nombre, entonces voy a hacer como últimamente números, entonces comencemos aquí, número 1, Alexis número 2, tú número 3 y Paolo número 4 y no distingo el… Zulma tal vez, número 5. Y 6, listo. ¿Y usted se pide o qué? Bueno, entonces el número 1 más o menos de mi derecha a la izquierda. Yo me pregunto si efectivamente traer a las FARC como partido político va a tener algún significado, porque en Colombia, según mis estadísticas, 15 nietas de Juan de Toro han sido las esposas de 15 presidentes de Colombia, las mamás de 2 y una de ellas la tía abuela de Juan Manuel Santos. ¿Cómo pretenden ustedes que creamos que efectivamente entramos en democracia cuando la Casa Ospina y el clan de Juan de Toro recibieron franquicia de la Casa Rothschild para manejar este territorio desde 1819? Esa es mi gran pregunta. Y hablando de fetichismo constitucional, doctora Rosario, quisiera decirle, gracias por preguntar cuáles son las causas de la violencia en Colombia en estos últimos 60 años, porque yo sí recuerdo el 7 de febrero de 1948, cuando Gaitán le decía al presidente Ospina: señor presidente, permita que sean las reivindicaciones por vía constitucional, que las reivindicaciones populares tengan aceptación, deje de matarnos. Eso era el día de la marcha del silencio y la oración por la paz de Gaitán. El compañero de Gaitán salió a los llanos diciendo, esto no se queda así. Él fundó las FARC. Entonces, ¿qué resultados realmente nos dan las FARC ahora que entran a negociar con el gobierno? ¿Podemos realmente creer que es algo de interés para Colombia? Bien, Alexis. Gracias, Mauricio. Yo quisiera hacer un par de comentarios y una pregunta. El primer comentario es sobre los resultados de la encuesta que salieron ayer y hoy en la universidad, y creo que es una invitación a pensar en no solamente cómo esto interpela a, digamos, la situación actual, interpela a la academia y nos interpela a los profesores, sino cómo ya está interpelando a los estudiantes y cómo los ha interpelado y cómo ha cambiado la demografía y la actitud. Me llama mucho la atención la altísima participación, eso no en sí mismo, pero al mismo tiempo que mientras el 90% de los estudiantes dicen que van a votar y el 87% de esos estudiantes van a votar por el sí, la Universidad Nacional no hace presencia en marcha, digamos, en las marchas que se han hecho. Yo lo estoy señalando como hecho sociológico, no estoy diciendo que qué mal que no hayan ido, sino que me llama mucho la atención que una universidad que ha tenido un despliegue importante durante tantos años, físicamente, pues creo que eso nos está diciendo algo, y nos está diciendo algo es sobre, por un lado, no es un grupo de estudiantes apático que no les interesa la política, etcétera, etcétera, creo que sí le interesa, y lo muestra esta encuesta. Creo que le interesa una nueva forma de hacer política. Creo que significa también que hay un tema de
de crisis en el liderazgo estudiantil. Y digamos que ahí hay un papel fuerte hacia nosotros como profesores, y yo creo que el segundo comentario tiene que ver con eso, y creo que es una invitación porque hay muchos estudiantes a que nos exijan a ser mejores profesores en el sentido de dudar de lo que decimos. Yo creo que la campaña por el sí, por el no, ha abierto en buena parte esa duda. Una cosa que llama mucho la atención en esa encuesta es que más del 50% de los encuestados dicen, y participaron más de 7,000 personas, dicen conocer por lo menos parcialmente cada uno de los puntos. Eso es el doble de las personas que dicen, más del doble de las personas que dicen conocer los acuerdos a nivel nacional. No debería sorprendernos, pero significa que la gente está leyendo. Y está leyendo probablemente porque no cree ciertas cosas. Entonces yo sí creo que nos exige, y nos exige rigurosidad, y nos exige precisión. Yo creo que si se dice que en los salones de clase y en los libros la Universidad Nacional se plegó a una interpretación dada, hay que decir quién, cuándo, dónde, a qué público, desde dónde lo está diciendo. Y creo también que si se dice que una serie de profesores son de la línea del procurador Ordóñez, pues ya quisiera Ordóñez tener 30 profesores que lo secundan. Es más difícil que eso, y tienen que exigirnos más rigurosidad como historiadores. Andar soltando frases demagógicas no le hace bien. Como espacio académico no nos hace bien. Entonces exíjannos ser rigurosos, exactos en lo que estamos diciendo, no andar soltando frases que son fáciles. Bueno, número 3 aquí. Ya viene el micrófono. Por favor, insisto pues en la brevedad porque pues el tiempo va corriendo. Bueno, son 3 preguntas muy puntuales. Primera para el doctor Medófilo. Hipotéticamente, si gana el no, ¿se repetiría el genocidio de la Unión Patriótica? Segunda pregunta para el doctor Ricardo Sánchez. ¿No era necesario hacer un plebiscito cuando ya existía un acto legislativo? Tercera pregunta para la doctora Rosario Arias. ¿Cómo queda la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras en relación con la política de desarrollo rural aprobada en La Habana? Gracias. Muy bien. Paolo. Sí, hace unos años Elizabeth Helin, haciendo como una reflexión un poco retrospectiva de lo que habían sido los procesos de memoria en el Cono Sur, dijo algo que me llamaba la atención. Dijo, de pronto, práctica y política de memoria las atamos demasiado a los derechos humanos y muy poco a la justicia social. Pregunta, en esos acuerdos, no solo en el punto 5, sino que en esos acuerdos como conjunto, ¿hay la posibilidad de que los procesos de práctica de memoria se abran a procesos de justicia social? Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una reflexión invitar a una reflexión sobre la temporalidad, que es una dimensión en la que podemos reflexionar desde la práctica de la historia. Y quisiera abrir esa reflexión desde la conclusión que hace Hernando Gómez Buendía en su texto de ayer,
de antier en Razón Pública, el sí y el no al Acuerdo de La Habana. Dice: yo a veces pienso que marcar un sí es defender las víctimas del mañana, que ciertamente no serán, a cambio de las víctimas de ayer, de lado y lado, a quienes ciertamente mi país jamás querrá o podrá compensar lo que perdieron. Entonces entra de lleno al tema de la justicia, y mi reflexión entra, o digamos mi pregunta, interpelación, está dirigida a los dos abogados de la mesa, de historia, no de La Habana. La primera es, digamos, si se puede comprender la constitución política como una, digamos, la voluntad política de un momento, digamos, de diferentes secciones de la sociedad civil, pero también como una carta de navegación. Hay un sector de independientes que se oponen desde argumentos constitucionales, digamos, los abogados constitucionalistas, José Gregorio Hernández y Jaime Castro, que se oponen desde argumentos jurídicos, a veces quizás demasiado enredados para comprender al Acuerdo de La Habana. Y entonces uno se pregunta, ¿es que acaso esos acuerdos, según lo ven ellos, critican esa voluntad general de la Constitución del 91, la formalizan, la maltratan? O sea, ¿cómo es esa relación? Y quizás como para los que no conocemos esa jerga jurídica, digamos, podamos comprender un poco como esa crítica también, ¿no? Y cuál sería como esa controversia. Muchas gracias. Bueno, sí, la última aquí. Pues mientras llega el micrófono, pues yo parafrasearía la pregunta de Zulma diciendo, pues los acuerdos no son acuerdos jurídicos, son acuerdos políticos, o qué tanto juega ahí lo político y lo… Buenas tardes. Carolina. Pues yo tengo como una pregunta puntual frente a la Comisión de la Verdad, una preocupación también por la temporalidad que se propone en los acuerdos de paz. Dice que va a ser una comisión que va a tener una duración de 3 años. A diferencia de otros procesos, incluido el que se adelantó con los paramilitares, esta Comisión de la Verdad incluye el escuchar a las víctimas y las verdades que tengan que decir las víctimas, ¿no? Que digamos que es diferente en el proceso con los paramilitares, que era una rendición de versiones libres por parte de los paramilitares en las que las víctimas estaban un poco dejadas de lado. Pero mi preocupación en ese sentido tiene que ver con el tipo de memoria que están haciendo las víctimas, y tenemos como 2 vías, siento yo: una, las que hacen las organizaciones más de tipo social y político, en las que evidentemente se hace un rescate de por qué las víctimas, qué se estaba buscando al generar desapariciones forzadas, masacres, este tipo de cosas, y la memoria que realizan otro tipo de víctimas, que tiene que ver con el que se diga el nombre de su familiar, que se reconozca qué fue lo que pasó, pero que no tiene un objetivo o como una proyección más allá de eso. Entonces, como ¿cuál es el reto que tenemos los historiadores para estos 3 años, pero digo yo más en el futuro, en una comisión que se va a construir en tan poco tiempo, que son solo 3 años, que puede que reconozca estos relatos de las víctimas, que muchas veces no tienen la pretensión de conectar con un contexto de país, sino, como digo, de reconocer estas verdades muy específicas de territorios como muy locales, como cuál es nuestro papel en ese sentido, en dar una conexión, en brindar un contexto y decir, esto que pasó en el Putumayo tiene una conexión con lo que pasó en Caquetá y tiene una conexión con lo que pasó en Barranca Bermeja, que no la veo, y que hay como una preocupación en la medida en que no sabemos quiénes van a ser estos comisionados, cómo va a funcionar esa comisión de la verdad. Y conectándolo con el punto de la paz territorial, cómo, y esto sí es como una discusión ya más general para las humanidades, es cómo hacemos nosotros para que esta comisión de la verdad, que en el plano inmediato no va a tener una relación con la jurisdicción especial, ¿cómo hacemos para que esta comisión de la verdad finalmente tenga unos impactos en la política pública y en la paz territorial que se supone se debe construir? Bien, bueno, vamos entonces a dar una ronda de respuestas, ojalá lo más breve posible, porque ya pues son las 12:30, en el mismo orden de las presentaciones y según considere cada persona responder las preguntas que le hicieron. Bueno, en mi lectura del ordenamiento constitucional, el derecho presidencial faculta al presidente de la República para adelantar no solo de manera directa y monopólica el ejercicio de la fuerza para la guerra, sino que al literal dice igualmente y en la misma composición jurídica
está facultado para adelantar y buscar los entendimientos de paz. Es decir, es un constitucionalismo muy férreo en materia del presidencialismo, es un hiperpresidencialismo, un presidencialismo bonapartista, lo he caracterizado en mis trabajos. ¿Qué le permiten al presidente eso? Y eso fue lo que hizo. Él hizo todas las negociaciones y toda la gestión prevalido de ese mandato constitucional que además se enriquece, si ustedes quieren, con que él es el representante de la nación, es la primera autoridad, etcétera, etcétera. Se pueden encontrar más tejidos en la Constitución que sacan ese asunto. Santos tejió esos acuerdos con las FARC, llegó a un convenio político que fue firmado antes del plebiscito, fue firmado el lunes. Es decir, que la hermenéutica constitucional le permite, y eso fue lo que funcionó, hacer todo ese tratado. En el Congreso de la República, en todo el control político que se dio, eso no fue cuestionado. Y cuando a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional se sometió la ley convocatoria del plebiscito, de las decisiones de los acuerdos para ser sometidos a la refrendación plebiscitaria, la Corte Constitucional dijo: así pierda la consulta, el presidente mantiene la facultad para continuar los procesos de negociación. Le tiró una tabla de salvación. Yo hubiera preferido que la Corte Constitucional hubiese hundido el plebiscito. No sucedió así. Y hay que ser pragmático y realista frente a esta circunstancia. Los que hablan de principios está muy bien. Recuerdo la sabia lección del viejo maestro Gerardo Molina en una discusión en la Universidad Libre en algún momento con jóvenes radicales que le exigían fidelidad a los principios, y él decía: sí, hay que tener fidelidad a los principios, pero de vez en cuando hay que bañarlos en el río de Heráclito. Entonces, si hay una posición de principios jurídica frente a lo que significa esta interpretación, frente al hecho creado por esa misma autoridad presidencial de convocar un plebiscito refrendatario, pues voy a votar sí, y estoy convocando a votar sí, a favor de entonces los acuerdos firmados. Ese es el comentario que tendría de tipo jurídico en esa materia. Un segundo aspecto, colega, y un tanto de resbalón para distanciarme de la macrointerpretación que tiene Medófilo de la historia nacional. La historia nacional no solo son violencia y elecciones y fetichismo constitucional, son momentos de logros democráticos que han sido sancionados constitucional y legalmente. Aquí existen instituciones democráticas. En medio de la hibridez de instituciones autoritarios y de fuerzas fácticas y legales, de expresiones de poderes que generan la violencia y desarrollan la violencia. Es decir, es mucho más complicado. Al revés de lo que me pareció interpretarle a Medófilo, yo sí estoy de acuerdo con que las FARC estuve de acuerdo con que las FARC exigieran una nueva constitución y una constituyente. Para ello, me parece que es la forma civilizada, no hay otra. Eso no es un asunto de que firmamos un pacto en un papel y ya, sino el establecimiento de reglas de juego claras para poder interpretar esto. Si ustedes, el significado más profundo de los acuerdos es una reforma constitucional. Lo que se da en los acuerdos es una reforma constitucional. Yo escogí muy brevemente el caso de la justicia, en la cual se saca ese bloqueo constitucional a la justicia y se introduce, nada menos que las 300 páginas enteras, se introducen al bloque de constitucionalidad
en el derecho internacional que lo permite, porque es un tratado especial, eso está jurídicamente muy bien bloqueado y muy bien logrado, y esa es la esencia de este acuerdo, que tiene desarrollos legales y tiene desarrollos administrativos complejos que están en el tratado, es otra cosa. Entonces, está bien las críticas a los fetichismos legales y a los fetichismos constitucionales, pero atención, el constitucionalismo hay que verlo también como una expresión dinámica donde se cristaliza la civilización política. Y cuando el acuerdo le da un traje jurídico, ese acuerdo político asume un traje jurídico del derecho a la paz en lo internacional y en lo nacional, no está haciendo fetichismo jurídico, está haciendo civilización política. Sobre la aireada intervención de que hay que demostrar, bueno, yo he realizado en torno a textos en mi seminario en posgrado en historia, con reseñas realizadas que se le han entregado a autores sobre lo que yo he afirmado aquí en materia de asumir las posturas que han asumido, y nombré un maestro de todo eso con nombre propio, para no tener que nombrar toda la galería de los autores que eso, pero eso está debidamente, más aún ellos lo conocen. ¿Sí? Segundo lugar, ¿quién hizo la carta defendiendo al procurador? ¿Cómo así que no hay? Pues la hizo el profesor Rodrigo Purimbi, mi amigo y entrañable colega. Y yo controvertí con esa carta sobre una decisión que logré en el Consejo Académico de la Universidad a favor del profesor Miguel Ángel Beltrán. De manera que eso no es secreto, eso fue dicho en los consejos, él conoce mi posición, sino que para efectos de esta reunión no lo creía necesario. Que el profesor se sienta culpable porque firmó una carta infame que compromete la entidad moral del profesor Miguel Ángel Beltrán, allá usted con su infamia. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera referirme a la primera pregunta sobre si traer a las FARC como partido político tiene algún significado. Yo estoy convencido que sí, pero además estoy convencido que las FARC son partido político hace tiempo. O sea, lo que realmente cambia es, digamos, la posibilidad de hacer política abiertamente constituidos como partido, pero no que los acuerdos lleven a una construcción de partido a las FARC, porque hace mucho tiempo lo son, pero adicionalmente no tiene significado solamente para los miembros de las FARC. Yo creo que toda la izquierda está de una u otra forma beneficiada por una constitución abierta de las FARC como partido, en la medida en que se amplían posibilidades, y hay posibilidades de acción. Hay una reflexión frente a cuántos presidentes han sido elegidos por discursos dirigidos a combatir a las FARC, dirigidos directamente hacia las FARC. Entonces, ojalá cambiaran las razones por las cuales elegimos presidentes y no estén ya que tengan que ver directamente con la forma en que el gobierno se comporta frente a un grupo armado específico, y también que se pueda hacer política de izquierda de manera abierta. Yo creo que tiene todo significado este tránsito, digamos, hacia una política abierta por parte de las FARC. También otra cosa que me llama la atención es el tema de la constitución política, es decir, la constitución política está de una u otra forma en juego a propósito de los acuerdos. Yo creo que ahí hay un elemento esencial, y es que tendríamos que verificar, como decían los profesores, si en efecto el conflicto debe haber terminado por una constituyente, o esa constituyente era solamente un paso formal para terminar una guerra que sea seria debe terminar a través de la constituyente. Yo creo que no, pero además porque de una u otra forma lo que planteaba la lucha armada era la transformación de unas condiciones estructurales que tampoco van a cambiar alrededor de la transformación de una constitución política. La constitución política es una formalidad que reúne discursos de un momento histórico determinado, pero adicionalmente lo que está detrás de la lucha armada es algo que es mucho más profundo, y es esa transformación, y es hacia allá, digamos, que podría avanzar el camino, y no hacia un jaloneo entre quien construye discursos jurídicos que en últimas no significan nada, sino representan lo que está pasando en la base social. Y bueno, frente
Al último tema, el tema de la duración de la comisión, yo creo que es algo que es importante tener claro. La comisión de esclarecimiento no tiene una vocación como pronto tiene el mandato del Centro de Memoria Histórica, y en esa medida tiene unas características especiales, ¿no? Pero también que hay que tomarlas sus justas proporciones. ¿Sí? La comisión no podría hacer una selección, una elaboración de memoria histórica de todos los casos que están registrados en Colombia, sino que va a ser de pronto una construcción temática, una construcción un poco más generalizante sobre los relatos del conflicto. Pero sería interesante, y me sumo digamos a tu inquietud sobre si esas cosas que efectúe la comisión, si esas investigaciones que se efectúen alrededor de la comisión de esclarecimiento van a tener impacto en la política pública, pero sobre todo impacto en los imaginarios, porque lo que está allí en juego es la forma en que nosotros nos identificamos con la memoria de lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, más allá de que si se transforma la política pública, lo que a mí me interesaría es si hay una transformación en los imaginarios de las bases sociales, si las personas realmente son capaces de transformar su chip, y si esa memoria histórica va a estar al mismo nivel o se le va a dar la misma importancia, la misma relevancia que tienen construcciones de memoria histórica, como por ejemplo las que hacen los canales de televisión. Porque en últimas, la memoria no termina siendo los resultados de esos informes del Centro de Memoria o de la Comisión de Esclarecimiento, sino que terminan siendo las memorias que se construyen a partir de lo que las personas ven en series como la de Pablo Escobar, etcétera. Entonces es allí, digamos, donde hay que realmente hacer una verificación de cómo está funcionando este tema de las significaciones alrededor de la memoria histórica. También quiero referirme a la pregunta sobre las FARC y la participación política. Yo creo que, además de lo que acaba de decir el compañero, uno de los elementos más importantes que yo aspiro que cambien en este país después del proceso de paz es el clientelismo. O sea, yo creo que también estos triunfos electorales no son solo por esta larga historia de castas políticas, sino cómo justamente estas castas políticas tienen la capacidad de comprar masivamente votos en las regiones. Yo esperaría que en un escenario de apertura política, de que la gente no sea amenazada por su activismo, podamos en verdad generar escenarios donde ganen personas de las organizaciones sociales, que no haya miedo a presentarse a los cargos públicos en las regiones. Pero eso es más una aspiración, no sé, ojalá pase. Entonces, en ese sentido, creo que sí debería haber un cambio y una apertura política, pues como lo dicen los acuerdos, pero creería que depende mucho de eso en las regiones. Sobre pues, el tema de memoria en general, que hicieron varias referencias a eso, creo que la memoria social y política, yo creo que se seguirá trabajando más desde escenarios independientes, y los colectivos y las organizaciones, más que en escenarios formales. Si bien pues existe el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha hecho una gran labor, existen pues centros de memoria locales como el de Bogotá. Sí creo que la memoria, afortunadamente, siempre va a estar por encima de esas fronteras, y se construye en otros escenarios. Una de las cosas que quería mencionar y que no alcancé, pues son todos los escenarios desde el arte o los recursos que han encontrado las víctimas para expresar el dolor y para contar lo que les pasó, como, no sé, las mujeres de Mampuján con sus tapices, o eventos tan interesantes para mirar cómo las personas, creo que es en Puerto de Río, que adoptan a los cadáveres que pasan por el río Magdalena y les ponen un nombre y los entierran. Es más bien, creo que nuestra labor también puede ser mirar todos esos recursos de la memoria y de cómo se relatan o se apropian estas narrativas, que siempre van a estar por encima del marco institucional, incluso del Museo Nacional de la Memoria, que creo que es un reto, a mi modo de ver, bastante centralista, de querer condensar toda la memoria del país en un solo sitio en Bogotá, y pues que será igual un escenario muy interesante, pero creo que afortunadamente la memoria siempre estará por encima de esos límites. Y sobre la ley 1448 no sé técnicamente, o sea, la pregunta que hicieron, ¿cómo es esa relación entre el marco legal que existe y el que va a empezar a existir? No soy abogada y no tengo conocimiento. No sé, no siempre como que las inquietudes manifestadas en forma de pregunta, no siempre logré entenderlas. Por ejemplo, sobre
la participación o la conversión de las FARC en partido político. Yo ahí examinaría más como los fenómenos de paso de esas organizaciones militares allá a una vida política formal con las reglas de participación electoral. En 1984, cuando personalmente conocí a Eric Hobsbawm con ocasión del primer simposio internacional sobre la violencia, Pierre Gilodez pues organizó un almuerzo de los tres y pues justamente había llevado a ese seminario yo mi artículo sobre la resistencia campesina en el sur del Tolima, y Hobsbawm estaba interesado en hacerme una serie de preguntas, en fin. Pero pues yo estaba muy inhibido de estar frente a semejante historiador, creo que no le pude decir muchas cosas, pero me quedó sonando de esa reunión, de ese almuerzo, como una anotación al margen de Hobsbawm, cuando me oía mi entusiasmo por la nueva organización política o alianza a la que invitaban las FARC, la Unión Patriótica. Él al desgaire dijo, hay siempre como unas dificultades de orden sociológico en el paso de organizaciones armadas a la vida política. Es posible que las FARC no las vayan a tener, pues no se refería a lo que luego vino, el genocidio, se refería a dificultades de orden subjetivo. Por eso, ahora yo creería en la participación desde fuera de las FARC y todo eso, se da por hecho que sí, que convoquen a un partido político. Pero lo que está pasando en el mundo, todo esto nos está indicando que las formas de participación política no únicamente y no privilegiadamente se dan en los cauces de formaciones políticas que toman la forma de un partido político. Yo diría que si las FARC exploran lo que con razón o también por la coerción han construido como tejido social en las regiones, y atienden más a un movimiento de tipo aluvional que entre, sin la pretensión de que sea la expresión de toda la política alternativa, sino un frente de varia composición, pues puede ser algo importante, es decir, que no está, digamos, en el orden del día necesariamente la reproducción de un partido con comité ejecutivo central y comité central, que haya una forma de movilización política y organización política con vocación más incluyente. Hasta ahora, después de la 10ª conferencia, no están claros, digamos, cuál es la propuesta política, incluso la denominación. Y yo creo que hay que contribuir, tomar parte en la discusión con respecto a esto. No para decir que no propongan una fuerza política, sino qué modalidad de coalición, de frente, de movilidad política proponen. Con respecto a lo que decía Ricardo, escribí un artículo sobre tiempos de guerra y tiempos de paz, donde justamente renunciaba a toda esa simplificación que se resume en una palabra que a veces, en una frase que a veces le atribuyen al Nobel García Márquez, que no hemos tenido ni un minuto de paz en Colombia. Yo presentaba para el siglo XX periodos de paz
y periodos de guerra. Y decía que en el siglo XX habían sido mayores los periodos de paz que los de guerra. Así que la simplificación que tal vez en mi exposición di pie para que se formara, de que yo menosprecio el tema de la Constitución. Por eso en mi exposición dije, cuando hablo de formalismo jurídico, y es una ocurrencia que encontré en Lenin, no la igualo a ficción política. Soy de ello muy consciente, pero al mismo tiempo como historiador me conmueven ciertas paradojas, que este régimen que no ha tenido pausas dictatoriales formales, pues entre 1946 y 1958 produjo por razones políticas 250.000 muertos documentados año a año por el investigador Oquist, sin romper con la democracia. Y el mayor número de muertos no fue en la dictadura de Rojas Pinilla 1953-1957. Esa es una paradoja, que la Constitución no se rompe, pero se siguen por eso quebrando cabezas y se siguen invariablemente contándolas. Y luego yo veo un periodo de paz relativo entre 1964 y 1978. Viene ese periodo de la violencia. El Centro de Memoria Histórica da 220.000 muertos por el conflicto interno, por la violencia vinculada a causas políticas. En Argentina se documentan 30.000 muertos como producto de las dictaduras, y en Chile unos 7.000, 8.000 muertos de la dictadura de Pinochet. Entonces ahí hay una paradoja, y cómo en las loas a la Constitución, justas y necesarias, nos podemos olvidar de examinar esas paradojas que de todos modos angustian. En caso de la victoria del no, que si un capítulo como el de la Unión Patriótica se reproduciría, yo creo que más allá, digamos, de exposiciones muy impresionistas, pues creo que este ha sido un proceso con la mirada internacional que no tuvo el proceso del Caguán ni el proceso de la Uribe. Yo creo ahí habría alguna garantía. Nadie puede decir exactamente, asegurar que entramos a un periodo de armonía cuando las Bakrín están reificándose y todo esto. Pero, y la última cosa es a lo que señalaba el profesor Viñolo, bueno, y de la participación y de las reformas sociales, de la justicia social en ese plano que se hace. Yo digo, en ese plano, antes que aquellas cosas que se establecen en el Acuerdo de La Habana, que el punto de tierras algo establece, y la ley de víctimas y restitución de tierras algo ha avanzado, lo importante es que cambien las condiciones, no que en la mesa le resuelvan los problemas, sino que las condiciones cambien. Y digo, el paro agrario del 2013 nos descorrió una densa cortina para mirar hacia el futuro en el sentido de qué significan movimientos sociales cuando no se puede acudir al dispositivo, al pretexto del conflicto interno y remitirlos a eso.
Ya no pudo ser, no le pudieron dar a las marchas el tratamiento que le dieron a las marchas bajo Virgilio Barco, que las sometieron a fuego cerrado porque eran supuestamente cosas de las FARC. Cuando los cilantreros, los cafeteros, los cebolleros, los arroceros se movilizaron en 2013, cuando en una noche en la plaza de Tunja, en un video que seguramente ustedes vieron, le preguntan a una señora, pero se dice que detrás de esto están las FARC. La señora no contestó nada y lanzó una enorme carcajada, ¿no? Es decir, porque decir allí a los paperos del páramo de Sote, esos que recorrí con mi padre siendo niño, ¿no? De comunidades campesinas muy tradicionales, decirle a esa gente que se movilizó, que obedecían consignas de las FARC, pues es un absurdo. Pero esa cortina que incluso en medio de estas negociaciones se abrió, yo creo que es lo fundamental. No es tanto qué se acordó en La Habana, y es importante lo que se acordó en el primer punto sobre el tema agrario, sino las posibilidades, sacudido el pretexto de la centralidad del conflicto interno para que los movimientos sociales nuevos avancen y los clásicos, por lo menos en parte, se reconstituyan. Es una paradoja impresionante que la gente que fue más castigada en los años de violencia haya podido protagonizar el paro en su primera edición de 2013, de la magnitud que tuvo. Eso es impresionante. ¿Dónde se refugiaron esas reservas democráticas y sociales en el campo castigado? Bueno, creo que es una buena manera de cerrar este conversatorio. A nombre del Departamento de Historia, de los profesores, los estudiantes, les agradecemos la presencia en este conversatorio que esperamos vuelva a darse, no sobre el mismo tema. Y bueno, sí, después del plebiscito, y ya que Ricardo dice, pues me resta desear que votemos, ojalá sí, pero sí o no, como el catecismo nos enseñó, y no esas posiciones tibias que hay por ahí de que ni sí ni no, sino